Hola amigos y amigas, es un gusto nuevamente poder saludarlos. Hoy vamos a hacer un viaje al Perú, a Huancavelica. Allí vamos a entrevistar a Judith Amaranta Huiza Soto, pero antes vamos a ir con una poesía de Doris Doni de Guatemala. Y se llama Guatemala la poesía. Es la patria por quien sonríes, un país multicultural y plurilingüe. Sus volcanes, sus costumbres nos transportan a la gloria. Sus comidas son manjares, su historia es variable. El presente lo hilvanamos con hilos de colores, y sus flores son hermosas, sus mujeres bondadosas. Se tejen sueños en Guatemala, de mis amores. Quien conoce Guatemala, deja aquí su corazón. Bueno, y hoy recibimos, como dijimos, a Judith. ¿Y quién es Judith? Judith Amaranta Huiza Soto, de Huancavelica, Perú, docente de la Universidad Nacional de Huancavelica, maestra en gestión educativa por la Universidad Nacional del Centro del Perú, autora de la plaqueta Ave de Cristal, Espejos del Alma, coautora del texto Comprensión Lectora tras las rutas del aprendizaje, el poemario Poemas de Otoño. Participa en espacios literarios como Colectivo Literario Manantial, Perú, Palo de Mango, México, Cantu y Barricada, Perú, Revista Victoria, Chile, entre diversos espacios literarios que permiten fortalecer la creatividad literaria. Docente de Quechua y Literatura, promotora cultural reconocida por el Ministerio de Cultura, miembro del colectivo Igualdad de Huancavelica, gerente general de Huancavelica JJ SAC y miembro del Consejo Directivo DIPRODEAN. Bienvenida, Judith. Puedes saludar a nuestro público. Muchas gracias, maestro Pablo Lautaro. Un saludo cordial a cada uno de los oyentes y de los que nos visitan al programa también. Para mí es un gusto estar otra vez conversando con el maestro Pablo Lautaro hasta Argentina, desde Huancavelica. Así es, Judith. Siempre es un privilegio. Bueno, la idea es poder presentarte a nuestro público y vamos a ir con las preguntas, ¿no? Eh, ¿A qué edad Judith se encuentra con la escritura? Desde muy pequeña, mi papá es docente de lengua y comunicación. Y desde muy pequeña, soy la hija mayor, siempre me leía cuentos, El Tungsteno, de José María Arguedas, algunas obras, Yaguar Fiesta también, y siempre me gustaba escucharlo. Y también me parecía inquietante poder escribir otras historias similares, ¿no? Recuerdo que cuando estaba en el cuarto grado de primaria, hice mi primer cuento de los ratones bailarines en la Plaza de Armas de Huancavelica, ¿no? Nunca salió porque cada vez que escribía se agrandaba la historia y parecía que nunca lo iba a terminar. Y como era niña todavía me imaginaba tantas cosas que estos ratoncitos querían solucionar los diversos problemas y era una historia de nunca acabar. Encontré ese manuscrito en un cuaderno ya viejito y me recordé cómo había iniciado, ¿no? Qué interesante. Me imagino dentro de la historia todas las historias que se fueron tejiendo, ¿no? Y por Así es. eso justamente se iba como agrandando. Siempre, por lo menos, yo he escuchado decir y afirmo que estamos reescribiendo la historia, ¿no? Que no hacemos algo nuevo, sino que reescribimos la historia de quienes pasaron antes que nosotros. ¿Qué opinas de eso? Sí, por ejemplo, cada lectura o cada libro guarda la esencia del escritor que también tuvo que investigar para poder escribir de algo. Y este escribir de algo es un proceso. No es que tú escribes y ya está lista la obra. Pasa a madurar y uno como escritor también va fortaleciendo sus capacidades, sus conocimientos, va desaprendiendo y aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Y eso es reescribir. Por ejemplo, en el Perú y en Huancavelica, hay muchas cosas que han surgido en los últimos años que fortalecen nuestra historia andina.
que no están en los libros que hemos conocido, por ejemplo, en la primaria, con los que nos hemos educado. Y por eso hablamos de reescribir, de conocer nuestras raíces, de buscar estas historia que es nuestra, no la que nos hicieron creer, por ejemplo, ¿no? Y la literatura te acerca a ello, porque si es una parte real y la otra ficción, eh, estamos ahí. Cuando uno lee, dice, ay, ya se interesa por saber si era cierto o no, como pasa con Los Miserables, por ejemplo. Dentro de la obra de Los Miserables de Víctor Hugo, hay un proceso histórico de Francia, como que también hay personajes ficticios, ¿no? Entonces, a uno cuando lo lee, le da la curiosidad de saber cómo fue esa revolución francesa del que habla Víctor Hugo, o también de los tres mosqueteros, ¿no? De Alejandro Dumas. Dice, ay, ay, pero ¿quiénes eran estos mosqueteros? Y cuando vas a la historia de Francia, pues habían pues, los soldados que servían a la reina, que también se llamaban mosqueteros, porque había un grupo muy selecto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace tal vez amar la lectura y tal vez empezar a crear algo nuevo, ¿no? Y cuando vamos a nuestra literatura andina, cuando vamos hurgando, por ejemplo, Manco Cápac, ¿no? Es reconocido como el primer poeta peruano, ¿no? Desde su tiempo. Entonces, hay cosas muy interesantes de las que podríamos hablar, aunque sea toda la noche, y disfrutar, ¿verdad? Claro que sí, mientras tú vas repasando un poco, digamos, estos autores y las obras maravillosas, yo me voy imaginando cómo será la poesía, ¿no? De amiga Judith. Entonces te invito a compartir ahora uno de tus poemas. Bien, como yo había empezado haciendo pequeñas historias, pequeños cuentos, cuando estuve en el colegio, tuve una maestra muy, muy buena, Maritza Pozo Manrique, que es mi maestra de literatura, con la que publiqué también poemas de otoño, eh, me, me acercó a la poesía, ¿no? Justamente de Gustavo Adolfo Bécquer, que decía, volverán las oscuras golondrinas. Me encantó tanto que empecé a estudiar la Trilce de César Vallejo y también encontré en cada una de sus poemas hechos que me llevaban también a buscar nuestra historia y a entender al autor qué quería decir, cuál era el mensaje oculto que nos quería transmitir. Y es así que cuando ingreso a la universidad, estoy en este tercer año, escribí mi primer poema que fue publicado en una revista como proyección social de la universidad que lleva por título Canto al abuelo, dedicado a mi abuelo paterno con mucho cariño porque de él también aprendí a amar a la Pachamama, es mantener ese equilibrio con la naturaleza. Él me enseñó bastante y ese legado hasta ahora lo sigo practicando para que trascienda, ¿no? Entonces, este poema va dedicado a él y dice así, ¿por qué vuelves a la memoria mía? Triste recuerdo del amor paternal perdido. ¿Por qué vuelves a aumentar la tristeza y la agonía de esta alma herida? De aquellas horas felices, porque me quedó solo un suspiro. ¿Dónde irán aquellas horas de juventud, de amor y dulzura regada de risas inocentes, con perfumes del viento hechos? Allá en la lejana puna a buscarte vuelvo, que eras feliz sabiendo. Cuentan los pájaros de ti, hablan los truenos, hasta las rocas retumban al extrañar tu presencia. Ellos te esperan, porque saben que volverás. Aquí te espera un alma herida, con el corazón inmutado, cuyo consuelo solo la delicada aurora posee. Tú eres viento, agua y aire. Tú eres todo, la naturaleza misma de cuya entraña saliste. A buscarte vuelvo. Este corazón adolorido está herido. La daga clavada en mis entrañas existirá por siempre. Sé que estás ahí, sé que no me abandonaste. El tierno recuerdo de tu sonrisa es tan claro y perenne
que vivirá por siempre y para siempre. Espérame allá al otro lado, que volveremos a vernos, y otra vez descansaré en tus santos brazos. Hoy que te necesito, veo tu sonrisa dibujada en el viento, que como carcacha descompuesta transforma tu risa en polvo. Yo sé que estás ahí y sé que volveré a pisar las huellas tuyas, que ni siquiera el viento se atreve a borrarlas. Espérame allá en la lejana Puna, que volveré. Qué bello, cuánta nostalgia, cuánta naturaleza, cuánta esperanza también, a pesar del dolor, ¿no? Porque hay una pérdida allí y hay digamos, ese camino hacia el reencuentro en algún momento, ¿no? Eh, Así es. qué, qué importante esto de poder, de alguna manera, homenajear, ¿no? A quienes nos precedieron y sobre todo desde los sanguíneos, ¿no? Y hablando de los sanguíneos, digamos, de la descendencia, algo que me gusta mucho y que hemos charlado en algún momento, en algún otro encuentro, tiene que ver con el hecho de que tú trabajas y hablas el quechua, que es una lengua, digamos, madre, y además trabajas mucho con los chicos. Entonces esto es muy, muy fuerte realmente y yo me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo es ese trabajo tuyo en la docencia y cómo es trabajar también manteniendo viva esa lengua. Bien, maestro Pablo, sí, mis padres, bueno, mis abuelos hablan quechua, ¿ya? Y gracias a ellos yo también aprendí, pero mi lengua materna de mí es el castellano. Como en todo país latinoamericano pasa, a veces no, en su momento no le hemos dado tal vez la importancia necesaria para seguir manteniendo nuestra lengua. Cuando yo estuve en la universidad, siempre me llamó la atención porque sí, yo entendía, ¿no? Yo entendía mi lengua, la segunda lengua o la lengua materna de mis abuelos y no había problema en ello. Pero cuando ya ingreso a la universidad, los primeros años llevamos la asignatura de quechua porque nuestra naturaleza, el ser docente, es eso, ¿no? Llegar a la zona rural y cumplir nuestra labor. Entonces, desde ese momento me interesó bastante aprender a hablarla y poder transmitir lo que yo conozco, lo que me han transmitido mis abuelos. Y la primera oportunidad que tuve después de haber estudiado quechua en la universidad y al haber culminado los 5 años del pregrado, hubo un concurso de quechua, ¿ya? De poesía quechua por el distrito de Ascensión donde yo vivo y también por el programa Arimarizum que lo conducía la doctora Nola Romero, que ella también es poeta bilingüe. Entonces fueron mis primeros pininos que me acercaron más a mi lengua materna y de ahí no lo he dejado. Más al contrario, me he capacitado, he estado actualizándome y se dio la oportunidad de enseñar en la universidad también. Pero antes de eso, el trabajo de campo que hice por muchos años requería, requería que yo también supiera hablar mi lengua o lengua originaria para poder comunicarme con mis hermanos, ¿no? Con los ¿no? comuneros. Y fue muy gratificante porque lo que yo necesitaba era tener ese diálogo constante con ellos, ¿no? Entonces, es un proceso, ¿no? Aprender una segunda lengua es todo un proceso y cuando lo haces con la convicción, con la responsabilidad necesaria, lo logras, ¿no? Entonces, en las comunidades donde yo he estado, he visto esa necesidad de que nosotros los docentes tenemos que seguir puliendo nuestros conocimientos en nuestras lenguas originarias. Y es por eso que cuando ingreso a la universidad, postuló a la asignatura del quechua y literatura. Literatura, bueno, porque yo ya venía produciendo poesía y narrativa también en algún momento, y quechua porque también tenía ya los estudios, las especializaciones. Entonces,
Bueno, fue un complemento muy interesante que me permitió también compartir las experiencias de los jarauis, los cantos en quechua que se dicen taquis, y escribirlos también, ¿no? Yo hablo y escribo en Runasimi, ¿no? Y más escribo porque he tenido más práctica en ello y también se ha abierto ese espacio, ¿no? Entonces, es así como yo incursiono en la difusión de nuestro Runasimi, ¿no? Para revitalizar nuestra lengua, porque la lengua o nuestras lenguas originarias transmiten nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra filosofía de vida, y si no la conocemos, no sabríamos quiénes somos. Es esa línea que nos une con la mamapacha, ¿no? La misma mamapacha está en quechua, en runasimi, ¿no? Entonces, es fundamental porque una lengua transmite herencias culturales, patrones culturales, transmite historias, sentires, y el quechua en Latinoamérica, Argentina, tanto Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, que todavía lo hablamos, y parte de Chile también creo que es eso, ¿no? Tiene su historia, son nuestras raíces y nos llama a conocerlo. Claro que sí, es muy interesante todo, digamos, el desarrollo que hiciste de cómo fue este recorrido. Y yo me gustaría escuchar una segunda poesía para ir a otra pregunta. Otra segunda poesía. Bien, esta será de una de las, bueno, de una de el segundo poemario. Este sí ha sido un poemario. El primero era una plaqueta. Se llama Los espejos del alma. Esto lo escribí cuando tenía 23 años o 21 años, creo. Ya, esas veces todavía no habían muchas editoriales que pudieran publicar poemas, ¿no? Más estaban enmarcados este, en la narrativa. Bien, esta también la escribí, acá tengo una que la escribí para mi hermana también, que partió antes de tiempo, muy joven, pero me enseñó también bastante, ¿no? Siendo mi hermana menor, era una lechuza en la biblioteca. Le gustaba leer tanto, leía bastante y eso me gustaba de ella. Dice así, fotografía. Una fotografía es lo único que me dejas después de tu muda conciencia, con las líneas no tan viejas de colores uniformes que irán perdiendo su esencia. Una fotografía es lo único que me queda para sentir tu presencia y hacer lejana tu ausencia. Eso es lo único que me queda tras tu mejilla colorada, ocultada por el color que te pinta, el sol que te gusta desgastarse por disgusto. Solo una fotografía me queda después de tu partida, cual guía con su voz silenciada que viene de las olas ya muertas a llorar tu adiós que nos dejó ser contemplado, doliéndose más que el dolor del olvido. Doliéndose más que el dolor del olvido. Ahí ese cierre es tremendo. Sí, Eh, Porque, claro, hay algunas culturas que afirman que desaparecemos cuando desaparecemos del corazón y de la memoria, ¿no? De quién se queda, ¿no? Entonces, así es. ahí es muy fuerte, realmente fue como un golpe en lo oscuro, ¿no? Eh, Así que me gustó mucho. Tengo una pregunta, yo creo que sí, pero te voy a preguntar porque me surge la duda. ¿Tú has participado también de los congresos de comprensión lectora? Sí, Ah, sí, en Brasil el 2013, eh, también el 2011 la UNSP en Huancayo, Perú, en donde Oaxaca. conocí a la doctora Eterline Mi Miquesca. queja, sí.
Sí, y fue fenomenal conocerla a ella porque en esa conferencia, porque era uno de los congresos, ella hablaba del campamento de lectura, ¿no? Claro, De esa metodología y me quedé fascinada al escucharla en ese congreso y tuve la oportunidad de pedirle sus datos, ¿no? A veces un ponente no tiene el tiempo para atender al público, pero tuve esa oportunidad y me dejó sus datos y de ahí le empecé a escribir y así es que me llega la invitación del Congreso para Brasil, ¿no? Y llevé una ponencia sobre la lectura en el desarrollo de la personalidad bien. sí, a Brasil. Y ahí conocí a Ieda Vilas Boas, una doctora también muy carismática. Sí, El Congreso tiene esa particularidad, ¿no? También de vincular en las distintas latitudes gente que está trabajando muy fuerte, tierra adentro, si se quiere, por poder revalorizar la educación y la cultura, ¿no? Es sí. impresionante todas las experiencias, las ponencias que allí se viven. Y yo me asombró muchísimo cuando estuve en Huánuco, en Perú. Yo fui como Ujú, escritor, pero conocer las experiencias de cada uno de esos docentes que estaban en los distintos lugares, ¿no? Trabajando eh, de una manera, si se quiere, como quien dice, a pulmón, ¿no? O sea, poniendo la vida en cada lugar porque eran en muchos casos lugares muy alejados, o en la selva, o digamos en las zonas altas, en lugares muy desprotegidos y con una pasión, que eso me asombró muchísimo. Y yo eso un poco lo he sentido en ti cuando tú hablas de tu trabajo, cuando expones sobre distintas cuestiones que han ido trabajando. Por allí también nombrabas a la maestra, ¿no? Que yo tuve la suerte de conocerla en uno de los encuentros que tuvimos virtuales, que la pandemia nos dejó eso, esta posibilidad de poder comunicarnos en un tiempo real, ¿no? Sincrónico, a miles de kilómetros. Entonces, me gustaría ahora que pudiéramos abordar, digamos, cómo es el trabajo a nivel universitario, que allí también hay una cuestión muy fuerte de capacitación y de poder expandir, digamos, esto que contabas al principio del quechua o de otras lenguas, para que se hagan fuertes, para que uno pueda también recuperar aquello que la conquista fue quitando, ¿no? De nuestra América. sí. Bien, lo primero que estamos haciendo, y desde ya 2 años o 3 años atrás, es ya no hablar de conquista porque fue una invasión, ¿no? Fue una invasión y dejar de utilizar el término conquista también lleva su proceso, ¿no? Porque es una enseñanza dada, ¿no? Que se nos repitió constantemente y está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, dejar de pensar en ello también lleva su proceso. Bien, yo desarrollo asignaturas de quechua y literatura en la universidad, en la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria Intercultural Bilingüe, ¿no? Que ahora es escuela profesional. Y lo que yo hago es, de alguna manera, transmitir los conocimientos sobre la escritura y la oralidad del quechua, del runasim. En Huancavelica se habla una de las variantes, ¿no? En el Perú tenemos tres grupos grandes, ¿no? Está el quechua de la selva, está el quechua central, ¿ya? Y el quechua del norte, ¿no? Entonces, Huancavelica está dentro del grupo de los quechuas centrales, ¿no? Ahí está eh, el quechua chanca, el quechua collao también, y Huancavelica habla quechua chanca, ¿no? Y el quechua chanca ahora, justamente por el estudio que se está dando y porque el Ministerio de Educación en mi país ha implementado un sistema de evaluación que es el DIGEIVIRA, ¿no? Para fortalecer justamente esta capacidad, esta competencia en lenguas originarias que permite al docente también prepararse
en lenguas originarias y poder desarrollar con mayor claridad, celeridad, mayor eficacia su labor docente. Entonces, en la universidad, con mis estudiantes, lo que yo trabajo es el quechua chanca y la oralidad, así como la escritura, ¿ya? Entonces, se utiliza las fuentes de varios autores para poder explicar lo que es esta división pentavocálica y trivocálica, ¿no? Que también está sustentada por los autores, ¿no? Lo que yo hago para que sea más significativo es generar materiales con los mismos chicos. Ellos hacen su diccionario cartonero de material reciclado que le permite hacer un diccionario de palabras en quechua con imágenes, ¿no? Es más simbólico y cuando tú aprendes haciendo te recuerdas más, ¿no? Entonces, las experiencias que tengo esos 2 años que trabajé es que teníamos estudiantes también que ya tenían familia y lo elaboraron con la esposa y con la hija, ¿no? Entonces, este trabajo ya se hizo mancomunado. Esos mismos diccionarios se ha llevado a exponer a otro congreso en Andahuaylas, que también tiene una universidad intercultural bilingüe, para compartir esta experiencia, ¿no? Es una forma de buscar el interés del estudiante, porque aprender una segunda lengua, siendo la primera el castellano, es un proceso y también necesita dedicación, porque cuando tú enseñas una segunda lengua, y en este caso el quechua, van a generar o va a darse este proceso de la digloxia, que es el motoseo, ¿no? Entonces, a veces por temor a ello, no todos lo hablan, pero es algo normal que muchas veces no entendemos y lo tomamos como burla o lo discriminamos y le decimos, ese motoso, ¿cómo está hablando así? Pero es un proceso natural, ¿no? Entonces, vamos trabajando en ello y sobre todo en la oralidad y en la escritura, porque una cosa es hablar el Noruna Simi y otra cosa es escribir, conocer las reglas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, para el trivocálico no utilizamos, nos basamos en la única regla del ja, ¿no? O con la Q, ¿no? Entonces, si a la Q le acompaña la U, suena como O. Si le acompaña la I, suena como E, ¿no? Entonces, esa regla. Y sí es bien interesante porque hay muchas palabras arcaicas que ya se van perdiendo y estamos en eso de revitalizarlas. Por ejemplo, el caso del jamutay, que es pensar, pero actualmente lo decimos tantiay, umanchay, que también es pensar, pero el más antiguo término que refería al pensar es el jamutay. Entonces, ahora yo lo utilizo constantemente en mis clases, en las asignaturas que dirijo, justamente para poder hacerlo presente, perenne y lo puedan utilizar también los estudiantes. En cuanto a quechua y literatura, revisamos los textos literarios del Perú, más que nada los textos andinos, como el que conocemos de Manco Cápac, Mama Ocllo, las historias de los hermanos Ayer, pero ya con un análisis más crítico al respecto, ¿no? Entonces también en quechua y castellano. También se les presenta, por ejemplo, el primer poeta quechua que logró escribir y poner sus poemas en quechua fue Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, en su libro de Historia y Buen Gobierno, ¿ya? Allí aparecen los primeros poemas escritos en quechua, ¿no? Entonces, esa riqueza literaria que tiene mi país la vamos transmitiendo, ¿no? Y esa es una parte, porque allá, terminar la cuarta unidad, hablamos de la literatura huancabelicana, ¿no? La línea del tiempo de los escritores huancavelicanos y sus legados. Afortunadamente tenemos escritores huancavelicanos que han trascendido al tiempo y al espacio, como Sein Zorrilla, que ahora ya es internacional,
eh, Carlos Zúñiga Segura, que también es muy conocido con su revista La Manzana Mordida, ¿no? Entonces, lo que queremos es encontrarnos a nosotros mismos, conocer nuestros valores literarios, artísticos, científicos, porque también lo tenemos, y necesitamos reivindicarnos como personas, como parte de un todo que es la mamapacha, ¿no? Entonces, vamos ahí y también invitamos a nuestros estudiantes a que puedan sumarse a los colectivos culturales que existen en la ciudad, ¿no? Que trascienda, que lo que tú aprendes en las aulas universitarias no solo quede ahí, sino que tú puedas expresarlo en otros espacios. Y eso es más rico cuando tú llegas a enseñar a los niños también, transmites esa experiencia con causa, o sea, conoces, sabes de qué se trata. Claro que sí, es impresionante, digamos, cómo se va abriendo a medida que nos vas contando y da para uno, para dos, para tres, para cuatro programas, pero el tiempo es muy tirano y ya estamos, digamos, sobre el cierre y vamos a dejar pendiente, quizás volvamos a encontrar una otra entrevista, pero por ahora vamos a cerrar esta y yo agradezco que hayas tenido siempre la voluntad y la predisposición de poder contarnos parte de tu historia desde la literatura, la docencia, de todo tu trabajo cultural. Y te voy a pedir que cerremos, y ese va a ser el cierre con una poesía, y ese es el cierre de nuestro programa de hoy. Yo te agradezco desde ya que hayas accedido a esta entrevista y bueno, el público va a estar más que contento. Bien, gracias maestro Pablo. Yo encantada de las invitaciones que usted me hace llegar. En esta oportunidad para cerrar el programa, quiero compartirles el poema en quechua, que también está en castellano acá en este poemario, el último que sacamos. Dice Linka Yupi o huellas de arcilla, ¿no? Linka Yupi, llakllakuchkan Linka warmi. Yupinta yuyarichichkan ñawpa willaq mamata, chala suyuta chalpukllaspa. Yachaynina wasipi, Linka chapusqa hina kanja. Ichapas, kichkakunapa rawraynin, mana yuyaq rikchariq, kuchustin puriq medusa hina kanja. Purijantipa yutun, kawsaq Cristupa yuyaynin kanja. Ichapas, uywakunapa hapariyninta yachapaspa, kusisqa kutichinja. Llakllakuchkan Linka warmi, sumaq lliyipi hina, chirawpacha hina ñalla, mama pachapa pajariynin hina. Llakllakuchkan Linka warmi, villapa kuyayninwan, trillapa tinkuyninpi, mama killapa wiksanninpi. Pay.